Hola a todas y todos, soy Uparela y en este video les hablaré sobre los personajes que han sido desaprovechados en sus series de anime. Pero antes de comenzar, me gustaría que te suscribieras y le dieras me gusta al video, ya que eso me ayudaría bastante para que este proyecto siga adelante. Muchas gracias por escuchar, sin más preámbulo, empecemos. Uno de los personajes que desde el primer capítulo llamó la atención de todos, ya que contaba con unas habilidades más interesantes, además de tener el Byakugan que generaba esa intriga, ya que desde el principio de la serie se infló demasiado las habilidades oculares debido a Sasuke y su Sharingan, y era inevitable no sentir curiosidad por otro personaje con habilidades oculares, caso de Neji. Se sentía que cada intervención que tenía en la obra era de vital importancia. Era ese personaje que hacía que cada cosa que hiciese se le tenía que prestar atención, ya que siempre tenía algo que mostrar. Fácilmente antes del time skip, Neji es por lejos uno de los personajes con mejor desarrollo de personaje, eso sin nombrar la discusión del destino que traía consigo desde el arco de los exámenes Chunin. Es que es sorprendente. Sus primeras apariciones siempre destacaban por estar bien escritas. Se notaba que Kishimoto realmente hacía su trabajo a la hora de plasmar la esencia de este personaje. Y aunque en el tema del destino perdió con Naruto en esa recortada pelea, no significó la pérdida de popularidad del personaje. En cambio quedó en el corazón de todo el fandom de la serie, ya que a final de cuentas sus principios como personaje habían quedado bien plasmados en la historia. Por otro lado, otra de las grandes escenas que tuvo Neji fue su pelea contra el tipo araña de la del sonido, siendo otra vez una de las mejores peleas mejor escritas en Naruto. Es que por favor, qué gran personaje era Neji. Sin tener demasiado tiempo en la historia tenía gran repercusión. Con lo poco que se había mostrado daba a entender que este personaje iba a hacer grandes cosas. Por eso se tuvo tantas expectativas de saber qué pasará con Neji en el time skip. O por lo menos ese era mi caso. Me generaba mucha curiosidad el saber lo que podía hacer Neji. Y aunque sus primeras apariciones en el time skip no fueron las más esperadas, de igual manera no decepcionó. Ahora bien, debo de hacer un gran paréntesis. Kishimoto tomó un enfoque totalmente diferente después del time skip, teniendo grandes cambios en la historia. Entre esos cambios están el manejo de los personajes que en un momento tuvieron muchos momentos no los iban a tener más. Entre esos, por desgracia, está Neji. Qué gran pérdida, no me lo puedes negar. Este personaje tenía todo para ser uno de los mejores de la historia, incluso contando con un Kekkei Genkan, como lo es el Byakugan, hecho que iba a ser de gran importancia más adelante en la historia. Sin embargo, después de esos breves momentos mostrados en el arco de rescate de Gaara, no se iba a mostrar casi nada del personaje, nada de nada. Un personaje con gran potencial totalmente desaprovechado, pero esto no fue signo de pérdida de popularidad o algo así, ya que a pesar de no tener tiempo en pantalla, Neji seguía teniendo una gran popularidad entre los fanáticos de la serie, debido al impacto que había generado en sus primeras apariciones. Seguía teniendo esa estima, y bueno, se llegó la Cuarta Guerra Ninja, saga donde se supondría que todos los personajes iban a tener sus pequeños momentos, pero a ver, eso no significa que en uno de esos momentos se tenga que desvivir a alguien, ¿o no? Pero estamos hablando de Kishimoto, uno de los mangakas más impredecibles en su escritura, ya que aparte de no utilizar hace no sé cuántos capítulos en Neji, y cuando lo hace sea para ese triste final, que mal la verdad, siendo otro hecho más que no tiene sentido en la historia de la serie. Los momentos finales de Neji sinceramente no tienen explicación alguna, qué desperdicio de personaje que tenía todo el potencial de ser pieza clave en la serie y terminó en nada, qué mal la verdad, por un personaje que pintaba para grandes cosas. Hiro Mashima al parecer hizo una especie de competencia entre los personajes de su historia por saber quién es el que está más desaprovechado. La increíble cantidad de personajes que fueron desaprovechados en la historia de Fairy Tail es increíble. A medida que avanzaba la historia traía consigo personajes interesantes que podrían aportar muchísimo a la historia, pero al parecer Mashima tenía otros planes, centrando toda su historia en ya saben qué, en los mismos personajes de siempre, fanservice y puro poder de la amistad, tomando la historia un rumbo por el camino fácil, sin siquiera experimentar por lo menos una buena trama, historia que tenía el potencial de ser una de las más grandes pero que solo quedó en eso, qué mal, porque los elementos no le faltaban. Pero al final toda la culpa recae en el autor de la serie, que centró su historia en las sensaciones momentáneas, sin pensar en el futuro de la misma. Cada personaje con el que contaba la obra tenía todas las de ganar. Si se profundizaba más en cada uno de ellos sería mucho más interesante de ver la historia de Fairy Tail, pero al final triunfaron las ideas y los arcos con temas pasajeros sin ninguna profundidad, quedando en el camino personajes vacíos que a la larga no contribuían en nada a la trama, porque eso sí, algo que tenía Fairy Tail era algo que traía consigo una cantidad exagerada de personajes,
para que después al final de dichos arcos quedaran a la deriva, terminando siendo solo lo contrario a lo que pintaban ser. O se hacían parte del gremio o solo quedaban como elementos que la serie utilizaba de vez en cuando para atraer humor a la hora. Todo mal con respecto a hacer una historia. Hiro Mashima terminó haciendo todo lo que no se debe hacer en una historia, teniendo ideas vagas sin rumbo aparente, en donde solo abundaban los deseos vacíos. Porque a ver, una historia que utilice en un 90% los personajes femeninos para el fanservice deja mucho que desear, siendo un efecto negativo. Porque la infinidad de mujeres integrantes del gremio que nunca se vieron en algo importante fuera de los típicos clichés de la serie es de analizar. A veces Fairy Tail parece más una serie de comedia romántica barra harem que un propio shonen de peleas. Y bueno, a la larga la historia de Fairy Tail sigue el mismo patrón una y otra vez hasta el cansancio, con cada vez más personajes que solo quedan para hacer montón. Algo muy lamentable, ya que sinceramente esto lo digo como una persona que alguna vez fue fan de la serie. Y es que de verdad Fairy Tail sí tuvo el potencial de hacer grandes cosas, pero si se tiene un autor que no sabe manejar los personajes que son los principales motores para que una historia funcione es muy imposible, siendo una serie más con lo mismo. Además, si fueran personajes vacíos sin historia alguna, pero es que se trataba de personajes que la misma historia los hacía interesantes, sin siquiera mostrar muchas cosas. Estos personajes generaban demasiada intriga cuando aparecían. Este era el nivel de cada uno de los personajes que tenía la historia de Fairy Tail, que sin mostrar grandes cosas hacían que el espectador les prestara atención desde el primer momento. Pero si al final terminan siendo personajes de relleno, es obvio que a la larga iban a fracasar, razón por la cual la historia de Fairy Tail terminó perdiendo toda esa popularidad que alguna vez tuvo, debido al manejo de sus propios personajes. Y es más que claro que si una historia no tiene buen manejo de sus personajes, está destinada a fracasar. Como ejemplo, la historia de Fairy Tail, que mal por una historia que en sus inicios daba señales de que en un futuro podría ser un grande shonen. Después de todos los hechos mostrados en la saga de Cell, Gohan daba indicios de ser un personaje determinante en la próxima saga, la saga de Majin Buu, generando muchas expectativas por lo que podría ser, y no es para tanto, ya que el hijo de Goku había demostrado a una edad temprana que era uno de los personajes más poderosos de la serie, incluso de los Guerreros Z. Era obvio que después de tener un papel tan importante en la saga de Cell, su participación en la siguiente saga iba a ser muy superior a todo lo visto hasta ese momento. Y bueno, comenzó la saga de Majin Buu y Gohan mostró muchas cosas positivas, pero no era lo esperado. Siento que en un momento el papel de Gohan cumplió, pero después pasó a ser un personaje secundario más. De repente se descarriló de la serie, se desentendió, y puede que piense que todo lo que pasó tiene todo el sentido, no siendo ideas sacadas de ya sabes dónde, pero es que por favor, Gohan daba para hacer muchas cosas más de lo que terminó siendo. No puedo ser el único que piense esto, hasta cierto punto se puede decir que fue un vendehumo. Ojo, recalco nuevamente que el personaje sí cumplió, pero solo hasta cierta parte de la historia, es decir, un 50%, porque el otro 50% solo fue de relleno. Duele decirlo, pero es así. La otra mitad se dedicó a ser un personaje de relleno como cualquier guerrero Z, ya sea Tenshinhan, Yamcha y hasta el mismo Piccolo, algo muy contraproducente para la historia, ya que fue la historia misma la que infló de más al personaje de Son Gohan, para que tiempo después se termine desinflando en la historia. Y miren que yo aplaudo demasiado las cosas que hace Akira Toriyama con su historia, pero esto no es una de esas. ¿Cómo vas a dejar por la mitad todo el potencial de Gohan que se vino generando desde las anteriores sagas, para que en la saga de Majin Buu pudiera explotar todo su potencial? Prácticamente no lo hizo digievolucionar, aunque en cierta parte puedo entender este hecho, porque de haber Gohan mostrado todo su potencial, personajes como Goku y Vegeta quedarían muy mal parados, quitándole el protagonismo. Pienso que esta puede ser una posible razón, pero que aún así la veo sin fundamento. A Akira Toriyama no le pesaba nada con darle más momentos a Gohan en la saga de Majin Buu, es que precisamente esta era la saga que haría a Gohan mostrar todo ese potencial que iba formando arco tras arco. Pero bueno, al final terminó siendo todo un vendehumos, otro personaje desaprovechado en el anime. Y eso que Dragon Ball no destaca por este hecho, ya que todos los personajes de su historia tienen un papel bien definido, hecho que no concuerda con Gohan. Solo queda observar y recordar con gran nostalgia y emoción esos momentos que tuvo Gohan en la última saga de la historia. ¿Cómo olvidar cuando Nanatsu no Taizai era la sensación debido a esa primera temporada tan atrapante que destaca por atrapar al espectador desde el primer capítulo? En su tiempo todos hablaban de la serie, queriendo saber más de esta. La franquicia nos hizo esperar y sacó la segunda temporada, una segunda temporada que no decepcionó para nada, rompiendo todas las expectativas que las personas tenían. Esta temporada destacaba por narrar todos los acontecimientos que habían quedado inconclusos en la primera temporada. Y de igual manera traía consigo nuevos personajes para la historia. Entre esos están Escanor, el pecado del orgullo, personaje pienso yo que no tiene presentación, ya que sin exagerar este personaje rompió el internet desde su primera aparición.
Fácilmente una de las introducciones de personajes de la serie shonen que podría contar como las mejores. Es que todo lo de este personaje está demasiado bien, su historia, su poder, su personalidad, absolutamente todo. Obviamente al ser una historia shonen lo que más va a destacar es su poder que nos decepcionó, ya que desde el primer instante de la introducción del personaje se explica de gran manera cómo funciona su poder, no cayendo en los poderes rotos o en el poder del guión, solo fácil y sencillo. Todo lo que esté relacionado con Escanor está bien escrito, y eso es decir mucho, viniendo de una serie como Nanatsu no Taizai. Es un personaje que funciona, todos pensamos en su momento que después de tanto tiempo de estar incompletos, el grupo de los 7 pecados capitales iba nuevamente a hacer grandes cosas en la historia, ya que el integrante que hacía falta había hecho su increíble aparición, un momento que se daba por hecho que lo que se venía era muy emocionante, y bueno, fue un sí y un no. Mismo caso de Gohan en la saga de Majin Buu, hasta la mitad de la historia Escanor fue un personaje muy determinante y de gran provecho para la historia, pero es que después la historia se salió de control, entre esos la escala de poder. Personajes que casi nunca habían mostrado nada durante toda la serie de repente se convirtieron en grandes guerreros con mucho poder. La historia de Nanatsu no Taizai había pecado en el error de inflar a todos sus personajes. El autor quería que todos pelearan, pero no le prestó atención a los personajes que en verdad necesitaban la acción en el combate y en la historia. Por un instante la obra se olvidó de Escanor para enfocarse en otras cosas, y después de que se retomó nuevamente el personaje fue demasiado tarde. Tan pequeña fue su ausencia y tan larga su olvido. Al final Escanor terminó siendo en mi opinión el personaje más desaprovechado de la historia conocida como Nanatsu no Taizai, y qué decepción la verdad, ya que este sí que era un personaje que merecía mucho más tiempo en pantalla. Este era el que en verdad necesitaba atención, no los personajes que la última instancia se les dio tanto poder para nada. Una de las pocas cosas que había hecho bien el autor de la serie es crear un personaje con unas buenas bases para después desaprovecharlo. Al parecer el creador de la serie no se dio cuenta del potencial que tenía este personaje en su historia, y bueno, al final de cuentas los últimos momentos que tuvo Escanor ni siquiera le hicieron justicia a su esencia como personaje. Se fue al otro lado con un consuelo de despedida de un personaje súper rotísimo, despedida que valió la pena para el personaje pero que para mí como espectador no. Muchas gracias por ver, no olvides suscribirte y darle me gusta para más contenido. Gracias, te lo agradezco.